Ahí sí. ¿Qué tal? Chun, 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 chun. Avisen si se ve bien, se escucha bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a esperar un ratito, a unos 2 3 minutos que terminen de conectarse quienes vengan llegando, quienes logren soltar las noticias. Está acontecido el programa internacional, está álgido el escenario en Estados Unidos. Se ve, se escucha bien, ¿cierto? ¿Estamos bien? Perfecto. Gracias, Javi. Maravilloso. Vamos a compartir acá entonces eh, esta conversación que vamos a hacer justamente sobre las vacunas. ¿Ya? Eh, Vamos a conversar sobre el funcionamiento de 3 tecnologías distintas. Súper importante. Para eso tengo algunos apoyos aquí. Tenemos un coronavirus. Son pelotas de ping-pong que por esas cosas del destino están made in China, hecho en China. Chistes del destino, ¿cierto? Un coronavirus que nos va a ayudar y el genoma del coronavirus. Este live va a quedar guardado después en IGTV, así que ahí lo van a poder revisar, lo pueden compartir, lo pueden llevar a esas cadenas de WhatsApp especiales. Así que sí va a quedar guardado. Entonces tenemos acá el coronavirus y el genoma del coronavirus que va adentro. Tenemos ese. Les voy contando qué tenemos. Tenemos otro virus acá. Este es de otra vacuna. Vamos a contar. Este es de una vacuna ya. Tenemos este otro que es de otra vacuna. Y este que es más fome, que es de otra vacuna también. La idea es poder ir explicando, saludos Ux Pablo, la idea es ir explicando un poco cómo funciona el coronavirus, qué es lo que le hace a nuestro cuerpo, cómo reacciona nuestro cuerpo a esa infección, es la respuesta inmune, y para qué sirven las vacunas, en el fondo, qué diablos hace una vacuna. Y después de eso vamos a revisar cómo funcionan esas 3 tecnologías distintas, que están representadas por las vacunas de BioNTech, Pfizer y Moderna, vacunas basadas en RNA mensajeros. Las de Oxford, AstraZeneca, Gamaleya y CanSino, que están basadas en vectores adenovirales modificados. Y finalmente la vacuna de Sinovac, que es una vacuna de virus inactivo. 3 tecnologías distintas, les voy a contar un poco la historia de esas tecnologías y cómo funcionan, ¿ok? Se escucha bajito. Me quedé sin pila, voy a hacer algo. Saqué el micrófono porque me tinca que el micrófono está sin pila. ¿Se escucha mejor ahora o no? ¿Y ahora? ¿Ahora se escucha mejor o no? ¿Todavía se escucha bajito? No puede ser. Se escucha muy despacio, me dicen. Ahora sí, perfecto, ahora sí estamos. Muchas gracias a todos. Hola Rusia, ¿cómo estáis? Hola José, ¿cómo estás? Ya, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar, pongan atención. Pongan atención. Entonces, vamos a partir primero explicando qué es lo que pasa con nuestro cuerpo cuando nos encontramos con el coronavirus, ¿ya? Que está aquí. Este coronavirus es una esfera de unos 120 nanómetros de diámetro, es evidentemente invisible a los humanos, tampoco se puede ver con microscopios ópticos, se puede ver con microscopios electrónicos, ¿ya? Este virus es básicamente una esfera que tiene lípidos y también unas proteínas, particularmente estas son súper relevantes, estas rojas que tengo acá, que he usado estos pinchos, ¿cierto? Esta que representa a una proteína muy importante del virus que se llama proteína Spike. ¿Por qué esta proteína es tan importante? Esta proteína es muy importante porque es la proteína que usa el virus para entrar a nuestras células. El virus no es que sencillamente haga un hoyo y entre a las células. El virus necesita acoplar esta proteína en un receptor que está en la membrana de nuestras células, que se llama AC2, por enzima convertidora de angiotensina. Es igual que una llave y una cerradura.
y cuando entra se engancha y eso permite que el virus se fusione con nuestra célula y se abra hacia el interior de la célula, y dentro de la célula libera su genoma, que está hecho de una molécula de ARN de hebra sencilla, que es la que tengo acá representada por esta pitilla de algodón roja, ¿ya? Entonces, una molécula de ARN mensajero que corresponde al genoma del virus que está aquí adentro envuelto. ¿Perfecto? Entonces, el virus entra a sus células, hace contacto de la proteína Spike con el receptor AC2, se fusionan las membranas y el virus libera esto, que es su genoma de ARN mensajero, dentro de sus células, en el citoplasma. Y en el citoplasma, esta molécula de ARN mensajero es utilizada por nuestras células para sintetizar proteínas. Se une a una maquinaria especial que se llama ribosomas. Los ribosomas lo toman y leen este mensaje, el ARN mensajero, y fabrican las proteínas del virus, incluyendo, por supuesto, a la famosa proteína Spike, que es la que tengo aquí, pero también a otras proteínas del virus. Y con eso, lo que consigue el virus es fabricar más copias de sí mismo. En el fondo, el virus se toma el sistema de producción de proteínas de nuestras células y fabrica más partículas virales, las que después, en cantidades gigantescas, salen de nuestras células y van a colonizar a otras células, ¿ya? En particular, este virus, que es el coronavirus, que tiene esta proteína Spike, que es la llave que le permite entrar a algunas células, esta llave en particular sirve para entrar a algunas células que se encuentran principalmente en el tracto respiratorio. Por eso que este virus causa una enfermedad respiratoria, porque a esas células entra, a esas células se toma su maquinaria de síntesis de proteínas y a esas células finalmente termina matando, ¿ya? En el intertanto, nuestro cuerpo no se queda tranquilo, ¿cierto? No se queda tranquilo mirando cómo el virus hace eso. Se monta una respuesta inmune. ¿Por qué? Porque las células que están infectadas con el coronavirus muestran en la superficie esta proteína, la Spike. La muestran así, como quien muestra una credencial. Y el cuerpo dice, oye, pero esta proteína no es mía. Hay una infección en curso. Y ahí comienza la respuesta inmune de nuestro cuerpo. La respuesta inmune tiene por objetivo después buscar a todas las células que están infectadas, o sea, que muestran esta proteína en la superficie, y también al virus, porque se producen anticuerpos que pueden unirse a esta proteína y lo neutralizan. ¿Cuál es el problema? El problema es que la respuesta inmune frente a una infección no es automática. O sea, desde que el virus entra al cuerpo de ustedes y comienza a dejar la tendalada, a replicarse dentro de sus células, a producir más partículas virales, a destruir sus pulmones, y por lo tanto se produce una falla multisistémica porque no pueden transportar de manera correcta oxígeno a todo el cuerpo. Mientras todo eso ocurre, además en paralelo están montando la respuesta inmune. La respuesta inmune no es automática. Si fuera automática sería maravilloso, pero no es automática. Se demora varios días. El problema es que mucha gente enferma gravemente o se muere antes de poder montar la respuesta inmune. Ese es el problema, ¿ya? No es que el virus pase desapercibido, es que nuestro cuerpo se demora en montar una respuesta de defensa contra el virus, y para el momento en que ya lo puede hacer es demasiado tarde, hay demasiadas partículas virales, el daño en el cuerpo es demasiado extensivo y esas personas son las que enferman gravemente o terminan muriendo. Así es la cosa. Entonces, con eso que les he dicho, el gran problema que tenemos es de tiempo. Al sistema inmune le toma tiempo montar una respuesta de defensa cuando se encuentra con un virus. ¿Y no habrá alguna forma de montar esa respuesta de defensa antes? Cosa que cuando nos encontremos con el virus, el sistema inmune ya lo reconoce. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno se contagia una enfermedad infecciosa como las paperas. Si a uno le da paperas, el sistema inmune después reconoce a ese patógeno y si se encuentra de nuevo con él dice, oye, yo me acuerdo de ese, y lo neutraliza antes de que vuelva a producir la enfermedad. Esa es la lógica de las vacunas. Las vacunas buscan estimular a nuestro sistema inmune, mostrándole el patógeno, un pedazo del patógeno o algo del patógeno, que en este caso es un virus, que es el que causa las enfermedades, para que monte una respuesta de defensa
que después va a recordar cuando se encuentre con esto de nuevo. Evidentemente no podemos vacunar a la gente con el mismo virus, porque los vamos a enfermar, ¿ya? Tiene que ser con alguna versión del virus o con una parte del virus que no produzca enfermedad. Y eso son precisamente las vacunas. Para eso sirven, para activar de manera específica la respuesta inmune natural de nuestro cuerpo frente a las infecciones, pero en un contexto en el que no hay infección y por lo tanto no se pueden morir. Entonces el sistema inmune tiene tiempo de montar una respuesta de defensa y luego, si se llega a encontrar con el virus, ya va a tenerlo en su carpeta y lo va a poder neutralizar. En el fondo, las vacunas son como el famoso cartelito de Se Busca de las películas del oeste. Cuando ustedes se vacunan, lo que hacen es poner este cartelito en su cuerpo. Se busca. Este es el bicho que hay que destruir. Y si llega a aparecer de nuevo, el sistema inmune lo va a reconocer, ya tiene una respuesta de defensa montada, no va a tomarle tiempo en el fondo montar esa respuesta y los va a poder defender. Eso quiere decir no que no se van a enfermar. Pueden enfermarse, pero con un cuadro mucho más leve. Hay mucha gente que ni siquiera se va a enfermar. Pero una vacuna no funciona de la misma forma en todos porque somos todos distintos. Nuestro sistema inmune está en distinta condición también, porque evidentemente, como forma parte de nuestra fisiología, la mala dieta, la mala alimentación, mal dormir, fumar, no hacer deporte, todas esas cosas también afectan al funcionamiento del sistema inmune. Por eso hay personas que responden de cierta forma a una vacuna y otras personas que responden de formas distintas, no funcionan igual de bien en todas partes, ¿ya? De hecho, sí, vamos a desactivar los comentarios para concentrarnos después. Al final va a haber preguntas, ¿ya? Concentrémonos ahora en cómo funcionan las vacunas. Ya saben para qué sirven. Se busca, ¿cierto? Y el cuerpo ya sabe a qué se va a enfrentar. Entonces, la primera vacuna que se hizo en la historia fue en 1796. El señor que la hizo, que era un médico inglés muy inteligente, Edward Jenner, no conocía los virus, no sabía cómo funcionaban las vacunas, pero cachó más o menos una lógica bien interesante que había ahí. La primera vacuna intencional la hizo Louis Pasteur, aunque tampoco sabía muy bien de qué estaba hablando, porque en esa época los virus todavía no se habían caracterizado. La primera vacuna que hizo Pasteur contra la rabia y que se usó en humanos fue en 1885. Pero Pasteur era un tipo inteligente y se dio cuenta que había, fíjense, Pasteur dijo, hay algo, no sabía lo que era un virus, no lo podía ver tampoco, hay algo acá que es capaz de producir la enfermedad cuando lo paso de un animal a otro. Pasteur trabajaba con perros y con conejos. Y Pasteur se dio cuenta que el virus de la rabia se movilizaba por el sistema nervioso central, ¿ya? Y comenzó a hacer experimentos en los que tomaba a conejos infectados con rabia, les sacaba la médula espinal, la molía, se la inyectaba a un conejo sano y ese conejo se enfermaba. Entonces Pasteur dijo, tate, sea lo que cause esta enfermedad, está en la médula espinal, ¿ya? No sabía que era un virus, pero da lo mismo. Y después Pasteur hizo algo muy inteligente. Tomó la médula espinal de esos conejos y las secó al sol. Varios días. Después las tomó, las molió, se la inyectó a un conejo y el conejo no le pasó nada, no se enfermó. No solo eso. Si ese conejo era desafiado con la médula espinal fresca, el conejo tampoco se enfermaba. Estaba protegido, estaba vacunado. De hecho, Pasteur tuvo que probar esa vacuna de emergencia en un niño que le trajeron que había sido mordido por una jauría de perros rabiosos. Y funcionó, ¿ya? Esa forma de hacer vacunas que Pasteur no entendía muy bien es con virus atenuado. Es el virus que está súper débil, en este caso porque fue secado al sol durante un montón de tiempo. Y esa tecnología fue la primera tecnología que usamos de manera sistemática para fabricar vacunas. Usar el mismo virus, pero inactivo. De hecho, esa es la tecnología, la primera que vamos a conversar, porque es la más clásica, que está detrás de la vacuna de Sinovac. Sinovac es un fabricante de vacunas que está en China y su vacuna está basada en el mismo virus que causa la enfermedad, que es este que está aquí, pero que está inactivo, no puede producir enfermedad porque está mezclado con una sustancia química que dejó inutilizado su genoma. ¿Cómo se hizo esa vacuna? Para hacer esta vacuna se tomó el coronavirus desde un paciente chino, o sea, sacado de un humano, se tomó el virus y fue crecido en el laboratorio, en unas células que se llaman Vero, que no vienen de una señora que se llama Verónica, son células que vienen de mono, ¿ya? Este virus puede crecer muy bien ahí, se replica y se producen grandes cantidades de virus. El virus después se recupera
y se mezcla con una sustancia que se llama beta-propiolactona. Y la beta-propiolactona, en el fondo, mata al virus. Este virus ya no puede producir infección. Pero todavía conserva estas proteínas Spike. Es una cáscara de virus que nuestro sistema inmune puede reconocer, ¿ya? Esa vacuna lo que hace, ese tratamiento con beta-propiolactona, si estoy bien, es inactivar el material genético del virus. Entonces el virus ya no puede replicarse, no puede fabricar sus proteínas, no funciona. Es literalmente una versión muerta del virus. Entonces este virus, ahora inactivo, se pone dentro de una jeringa, se mezcla con otros compuestos para que funcione mejor la vacuna, se pincha en el músculo deltoide del brazo y este virus inactivo, muerto, entra a nuestro cuerpo y el sistema inmune lo queda mirando. Le dice, oye, eso no es de acá. Y monta una respuesta de defensa. Este bicho no puede causar enfermedad, así que es una situación segura. Se demora algunos días, un par de semanas, 3 semanas, pero después de ese tiempo nuestro cuerpo ha producido anticuerpos, proteínas que pueden reconocer a la proteína Spike y la inactivan, y células que producen esos anticuerpos, que son linfocitos B. Y esos linfocitos B quedan guardados en los ganglios principalmente, esperando que la infección aparezca de nuevo. Y cuando aparece de nuevo, ya no hay que montar la respuesta de defensa porque ya está montada. Hay que sencillamente activar los linfocitos de memoria que están ahí. Por eso esta vacuna funciona, ¿ya? Entonces, la primera tecnología, la más clásica, virus inactivo. Es el mismo virus tomado literalmente del pulmón de un paciente en China, crecido en el laboratorio, mezclado con una sustancia química que lo mata, y este virus, que ahora no puede producir enfermedad, se pone con una mezcla de sustancias en una inyección, se pincha en el músculo deltoide del brazo, queda expuesto al sistema inmune que lo mira, le dice, oye, este gallo, ¿qué onda? No es de acá. Monta una respuesta de defensa, elimina al virus, no hay enfermedad porque este virus no puede causar enfermedad, y nuestro sistema inmune ahora recuerda a este bicho, y la próxima vez, cuando entre el virus activo, el sistema inmune va a decir, yo me acuerdo de este, y tengo una respuesta inmune lista, y va y lo neutraliza. De esa forma, este bicho ahora no va a poder causar una enfermedad grave, ¿ya? Así funciona la vacuna de Sinovac, la tecnología más clásica, una de las más antiguas para fabricar vacunas, que es virus inactivo. Es el mismo virus que causa la enfermedad, pero que fue crecido en el laboratorio, mezclado con una sustancia química, ya no funciona, no puede causar la enfermedad, pero si lo pincho en el brazo, el sistema inmune va a reaccionar y después de algunas semanas va a montar una respuesta de defensa robusta, que además va a recordar a ese patógeno, y la próxima vez que se encuentre con él, va a atacarlo y no le va a permitir que nos cause enfermedad. Primera vacuna, ¿ya? Primera tecnología. Siguiente tecnología. La siguiente tecnología es la tecnología que corresponde a la vacuna que fue aprobada para ser usada en Chile con un protocolo especial, que es el uso de emergencia, algo que está contemplado en el artículo 39 del Código Sanitario, ¿ya? Esa vacuna es muy especial porque está basada en una tecnología nueva. Yo al principio les conté cómo funcionaba el virus, ¿se acuerdan? Que les conté que el virus llegaba, se unía a las células, se fusionaba y liberaba dentro de nuestras células su material genético, que codifica para todas las proteínas del coronavirus. Esto básicamente son las instrucciones del virus. Entonces, proteína 1, proteína 2, proteína 3, proteína 4, proteína 5, están todas las proteínas codificadas acá, incluyendo, evidentemente, a la proteína Spike, que es la que más nos interesa porque es una proteína muy importante para el virus y además es una proteína que está expuesta, está por fuera, entonces es fácil verla. Para el sistema inmune la puede reconocer fácilmente y puede neutralizar al virus porque está por fuera, ¿ya? Ese es el mecanismo que usa el virus. Entonces, a alguien se le ocurrió y dijo, oye, si lo que tenemos que hacer entonces es de alguna forma producir un antígeno, que es la sustancia que va a activar al sistema inmune, en el caso de la vacuna de Sinovac, el antígeno del virus completo, pero no tiene por qué ser el virus completo, de hecho podría ser una parte del virus, podría ser, por ejemplo, solo esta proteína. La síntesis de proteínas en el laboratorio es un proceso que es caro, es costoso, pero hay otra forma de hacerlo, una que es súper ingeniosa, que es la tecnología que se ocupó en la vacuna de BioNTech Pfizer, que es básicamente la misma vacuna, y de Moderna, que son vacunas basadas en RNAs mensajeros. Esas vacunas básicamente corresponden a un
trozo, es un pedacito, ¿cierto? Si este es el genoma completo del coronavirus, la vacuna contiene solo un trozo de una molécula de RNA que no entra al núcleo. No entra al núcleo cuando el virus nos infecta y tampoco entra al núcleo cuando lo uso así, ¿ya? Entonces es un pedacito del RNA mensajero del virus que tiene justamente las instrucciones para fabricar esta proteína, la proteína Spike, ¿ya? Y esas instrucciones corresponden a una molécula de RNA mensajero. Entonces uno podría decir, oye, ¿y si me trago el RNA mensajero? Y uno podría decir, tal vez este RNA mensajero de alguna manera podría terminar dentro de mis células y mis células van a fabricar ellas solitas a la proteína Spike. Y cuando fabrique la proteína Spike, el sistema inmune la va a reconocer y va a montar una respuesta de defensa. Ahora, el problema con esa idea, que por cierto es buena, es que esta molécula es súper inestable, es tremendamente frágil, y cualquiera que haya trabajado con ARNs en el laboratorio lo sabe. El ARN es mucho más inestable que el ADN, y eso es un problema. Y por lo tanto, el ARN desnudo, sin nada, no funcionaría. ¿Cuál fue la solución? Meter esta molécula de ARN dentro de una esfera que está hecha de una nanoesfera que está hecha de lípidos, que es básicamente lo mismo que el virus, ¿ya? Es una esfera hecha de grasa, porque el virus básicamente es una esfera de grasa con proteínas. Por eso que hay que lavarse las manos. El jabón disuelve las grasas, la membrana del virus está hecha de grasa. Por eso si se lavan las manos con jabón, literalmente destruyen el virus, ¿ya? Entonces lo que se hizo fue una nanoesfera, también del tamaño parecido al del virus, entre 50 y 100 nanómetros, hecha de lípidos, que adentro tiene esto, ¿ya? Entonces está enrolladito adentro. Y esto, en una suspensión, es lo que se inyecta en el brazo, en la vacuna de BioNTech Pfizer y también en la de Moderna. Esta suspensión de nanoesferas de lípido que adentro tienen un pedacito del genoma del coronavirus, que tiene las instrucciones para fabricar la proteína Spike, eso nos inyectan en el brazo. ¿Qué pasa después? Estas nanoesferas están en nuestro cuerpo, se fusionan a la membrana de nuestras células. Cuando se fusionan, ¿cierto?, liberan lo que tienen dentro de nuestras células, y por lo tanto esto que estaba aquí adentro, ¿cierto?, al fusionarse la esfera con una célula se va a liberar y el contenido va a quedar dentro de nuestras células. Y ahora este pedacito de RNA mensajero va a ser usado por nuestras células, igual que cuando el virus infecta, para fabricar la proteína Spike, que va a terminar en la membrana de nuestras células, y el sistema inmune la va a ver y va a decir, oye, esta proteína no es del cuerpo, no es una proteína propia, y va a montar una respuesta de defensa y va a generar memoria celular, ¿ya? Así funciona la vacuna de Moderna. Y también la vacuna de BioNTech Pfizer, es la misma lógica. De hecho, usaron la misma idea, licenciaron las mismas patentes, que es el trabajo de la bioquímica húngara Katalin Karikó, que en el podcast La Ciencia Pop, en el último capítulo, el episodio 32, yo les cuento la historia de ella, está muy bueno, vayan a verlo, está en Spotify. Entonces ya lo saben, la vacuna de BioNTech Pfizer y de Moderna es exactamente la misma tecnología, la misma idea. Son pequeñas esferas hechas de lípido que adentro tienen un trozo del genoma del virus, que es una molécula de RNA, que es sintético. No es que lo hayan tomado literalmente del virus, se sintetiza en el laboratorio. Y solo contiene las instrucciones para fabricar esta proteína, la famosa proteína Spike del coronavirus. Esta molécula de RNA mensajero es súper inestable, por eso la vacuna hay que llevarla a 70 grados bajo cero, porque esta molécula es súper frágil. Esta molécula de RNA mensajero además dura poco tiempo, se degrada rápidamente. Nuestros propios RNA mensajeros duran entre minutos y horas, ¿ya? Este dura un poco más de tiempo, pero no más de 5 o 10 días, ¿ya? Es una bengala molecular, como dije en la mañana en una radio. Esta molécula de RNA mensajero tampoco puede entrar al núcleo, no se puede integrar en el genoma porque está hecho de ARN, no de ADN. Tampoco se puede convertir en ADN de doble hebra y por lo tanto no modifica el genoma, ¿ya? Porque ni siquiera entra al núcleo. De hecho, funciona exactamente igual que la infección producida por el coronavirus. Es lo mismo. La única diferencia es que el coronavirus incluye todo su genoma con todas sus proteínas.
Acá solo está un trocito que tiene las instrucciones para la proteína Spike. Eso es todo. Pero funciona igual que el virus. Y el virus no modifica nuestro genoma. La vacuna tampoco lo hace, ¿ya? Así funciona, y esa es la tecnología que está detrás de las dos vacunas que les mencioné recién que usan la tecnología de ARN mensajero. BioNTech Pfizer y Moderna, ¿ya? Estas además, estas vacunas, para nosotros son importantes aquí en Chile porque la de BioNTech Pfizer ya recibió la aprobación para su uso de emergencia. En nuestro país ya se han vacunado varias personas y además ambas vacunas ya publicaron, ahí está uno, ya publicaron los resultados de su ensayo de fase 3. Esa es una y aquí está la otra, ¿ya? Les voy a dejar las referencias después abajo. Están publicadas las dos en el New England Journal of Medicine, una de las revistas de ciencias biomédicas más prestigiosas del mundo. Una fue publicada el 31 de diciembre y otra fue publicada el 4 de enero, si no me equivoco. Por ahí aparece. Acá está entonces una vacuna de RNA mensajero con su ensayo clínico publicado, la otra vacuna de RNA mensajero con su ensayo clínico publicado. Ambas tienen un perfil muy similar. Producen una respuesta inmune que es robusta, tienen un 95% de eficacia. Esto se hizo en un ensayo clínico con decenas de miles de personas. La mitad de esas personas recibió la vacuna, la otra mitad recibió agua con sal. Y después esas personas hacen su vida normal y van recolectando los casos de coronavirus que aparecen. Y después de 180 casos dicen, paren el ensayo. De esos 180 personas que se enfermaron, ¿cuáles recibieron la vacuna y cuáles recibieron agua con sal? Porque hasta ese momento nadie lo sabe. Es un ensayo ciego. Y ahí llegaron los resultados. Dijeron, ¿saben qué? De todos los que se enfermaron, solo 8 eran del grupo que recibió la vacuna y 170 eran del grupo que recibió agua con sal. Y uno dice, tate, funciona la vacuna, ¿cierto? Porque en una población similar, el grupo que recibió la vacuna enfermó con una frecuencia mucho más baja que el grupo que recibió el placebo. Y de hecho también hubo menos casos de enfermedad grave en el grupo que recibió la vacuna. 95% de eficacia. Efectos secundarios adversos, los típicos que produce cualquier vacuna de esta naturaleza. También la produce la vacuna de Sinovac. Dolor, ese es el principal síntoma. Dolor en el sitio del pinchazo. Se están pinchando con una aguja. Obvio. Dolor en el sitio del pinchazo, inflamación y enrojecimiento. También ocurre eso con las vacunas virales, ya, pero el dolor. Hay que decir también que 1 de cada 10 personas que no se vacuna confiesa que no lo hace porque le tiene miedo a las agujas. Tal vez si fuera una vacuna oral nadie tendría mucho problema, como la vacuna de la polio. Hay que buscar otras rutas de administración, pero bueno, otro cuento. ¿Qué otros efectos adversos se encontraron? Fiebre, dolor de cabeza y malestar generalizado. Y ustedes podrán decir, oye, pero esos son síntomas de la enfermedad. ¿Se enfermaron por Gabriel León? ¿Cómo que esto, que la pura proteína Spike nomás en la vacuna? Bueno, resulta que cuando nuestro sistema inmune responde a una infección, produce algunas moléculas que son de las familias de las interleuquinas y citoquinas, que son moléculas proinflamatorias, que usualmente producen malestar generalizado, dolor de cabeza y fiebre. Sí, los síntomas que usualmente asociamos a una infección viral no son producidos por el virus, son producidos por nuestra respuesta inmune. Con la vacuna no hay infección viral, pero sí hay respuesta inmune. Y por eso se producen citoquinas e interleuquinas y por eso a veces algunas personas sienten malestar generalizado, dolor de cabeza y fiebre. No están enfermos, es la respuesta del sistema inmune, ¿ya? Esa es la tecnología de las vacunas de BioNTech Pfizer y la de Moderna. Y finalmente, la última tecnología es muy similar para las vacunas de Oxford AstraZeneca, desarrollada en Inglaterra, la vacuna del Instituto Gamaleya, desarrollada en Rusia, y la vacuna de CanSino, que es desarrollada en China. Y es una vacuna que está basada en otro virus, en adenovirus. Hay algunas leves diferencias entre las tres tecnologías, pero básicamente es la misma historia. Tomaron un virus llamado de la familia de los adenovirus, que son virus que típicamente infectan a los primates. Tomaron un adenovirus que tiene un genoma de ADN, no de ARN como el coronavirus. Y ese genoma de ADN
que está acá de este color, lo modificaron y clonaron. Clonar nunca fue tan fácil. Miren, hice un nudo y cloné. Todos los que han clonado en el laboratorio saben que no es tan fácil, ¿cierto? Bueno, acá cloné haciendo nudos. Este es el genoma del adenovirus que está modificado y que ahora incluye, como DNA, la información para fabricar la proteína Spike del coronavirus. Entonces, esas tres vacunas, la de Oxford AstraZeneca, la del Instituto Gamaleya, la famosa vacuna rusa, y la vacuna de CanSino, consisten en un adenovirus modificado cuyo genoma fue alterado y se agregó un pedacito que contiene como ADN la información para fabricar la proteína Spike del coronavirus, ¿ya? Entonces, este adenovirus que entra a nuestras células por otro mecanismo, por eso tiene otras proteínas de colores acá, se va a unir a nuestras células, se va a fusionar, va a liberar este genoma de DNA. Este genoma de DNA sí va al núcleo, pero no se integra en el núcleo. En el núcleo este genoma de DNA es transcrito y se produce por lo tanto una molécula de RNA, que está aquí al lado, que incluye una zona que tiene las instrucciones para fabricar la proteína Spike. Es importante mencionar que este adenovirus, el genoma del adenovirus, fue modificado y se eliminaron todos los genes que permiten que este adenovirus cause enfermedad. Este adenovirus puede infectar porque puede entrar a nuestras células, si no, no funcionaría, pero no produce enfermedad porque no se puede replicar, no se puede copiar a sí mismo, porque le falta información. ¿Ya? Súper importante, el virus infecta, pero no replica y por lo tanto no produce enfermedad. Entonces, los adenovirus, que tienen genoma de ADN, se tomó ese genoma y se modificó en el laboratorio y se clonó, se agregó un trocito de la información del genoma del coronavirus en forma de ADN. Este genoma completo va al núcleo de nuestras células, no se integra, es transformado en una molécula de RNA mensajero, y hay una parte de esa molécula de RNA mensajero que tiene la información para fabricar esta proteína, la proteína Spike del coronavirus, que de nuevo es presentada por las células de la membrana, es reconocida por el sistema inmune la mira y dice, oye, esa proteína no es mía, monta una respuesta de defensa y además después la recuerda, ¿ya? ¿Qué diferencias importantes hay entre las tres vacunas que les mencioné? Oxford AstraZeneca, Gamaleya y CanSino. Oxford AstraZeneca utilizó un adenovirus de chimpancé y por lo tanto todos los que se vacunen se van a convertir en chimpancé. No, obvio que no. ¿Por qué usaron un adenovirus de chimpancé? Porque los adenovirus son tremendamente comunes en los seres humanos. Todos ustedes han pegado adenovirus, producen típicamente el resfrío común. Y por lo tanto, muchos de ustedes tienen anticuerpos contra muchos tipos de adenovirus humanos. Y si hubieran usado un adenovirus humano, el sistema inmune lo hubiera reconocido antes de que hubiera podido hacer su trabajo y la vacuna no hubiera funcionado. Se usó un adenovirus de chimpancé porque nosotros no tenemos anticuerpos contra adenovirus de chimpancé. Esa es la respuesta. Se llama ChAdOx, por Chimpancé Adenovirus Oxford. Entonces, la vacuna de Oxford AstraZeneca usó un adenovirus de chimpancé con el genoma modificado, genoma de ADN, que va al núcleo pero no se integra, esta molécula después se degrada, no queda ahí permanentemente, y en este sector, el sector del genoma del adenovirus que está en rojo, es porque tiene las instrucciones para fabricar esta proteína, que es la famosa proteína Spike del coronavirus. Entonces, esa célula que fue infectada por este adenovirus va a fabricar esta proteína, igual como ocurre con la infección natural con el virus, no hay nada acá distinto, va a ir a la superficie, va a quedar expuesta, el sistema inmune la va a ver, va a montar una respuesta de defensa, y si se llegan a encontrar con el virus, el sistema inmune ya tiene la respuesta de defensa montada, y por lo tanto lo va a atacar inmediatamente, y es mucho menos probable que les produzca un cuadro de una enfermedad grave. ¿Estamos? Las vacunas del Instituto Gamaleya y de CanSino ocuparon adenovirus distintos. La de Gamaleya ocupó una mezcla de dos adenovirus, AD5 y AD24, que son adenovirus humanos, y la de CanSino exclusivamente el adenovirus AD5. Son adenovirus distintos, pero es básicamente la misma lógica. Un virus que infecta nuestras células, que tienen su genoma modificado para que lleve además las instrucciones para fabricar la proteína Spike del coronavirus, y eso permite montar una respuesta de defensa. Básicamente la misma tecnología para esas tres vacunas.
¿Cuál es la principal diferencia con las primeras? Es que hasta el momento solo la de AstraZeneca, la de Oxford AstraZeneca, ha publicado sus resultados del ensayo fase 3, que está aquí. ¿Cierto? Ahí está, ChAdOx, que es chimpancé adenovirus Oxford 1. Esto está publicado en The Lancet, publicó sus resultados del ensayo 3. Es un ensayo un poco confuso, porque se usaron dosis distintas en rangos etarios diferentes, así que ha sido un poco criticado por eso. Sin embargo, la vacuna es segura y produce protección. En este caso, el esquema de vacunación es 2 dosis separadas por 4 semanas. En el caso de las vacunas de Pfizer, BioNTech y Moderna también son 2 dosis, pero separadas por 3 semanas. O sea, se pinchan 21 días después la segunda dosis. Eso es para Moderna y Pfizer, BioNTech. En el caso de la de Oxford AstraZeneca, se pinchan y 4 semanas después la siguiente dosis. Ha habido un poco de polémica porque en el Reino Unido un comité asesor recomendó separar no por 4 semanas, sino que por 12 semanas las 2 dosis de vacuna. Y esa es una jugada bien audaz, porque el ensayo clínico no se hizo así. Y por lo tanto, en estricto rigor, no tienen evidencia de que vaya a funcionar bien. Ellos lo que están haciendo es esperar que la primera dosis produzca algo de protección. Y de esta forma, en vez de vacunar a menos gente con el esquema completo, van a vacunar a más gente con el esquema incompleto, esperando que eso proteja a más personas a la larga. Es una jugada un poco audaz, encuentro yo, porque no hay datos de calidad para eso. No se hizo en el ensayo. El ensayo fue con 4 semanas, no con 12. Entonces, ahora, los epidemiólogos y los virólogos no están todos de acuerdo si fue buena idea. ¿Ya? Algunos creen que podría funcionar, obvio que sí, pues ¿por qué no? Y otros creen que en plena crisis y sin evidencia fue demasiado osado. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. ¿Ya? Las otras 2 vacunas que usan la tecnología de adenovirus, que es la vacuna de Gamaleya, que es la vacuna que ya llegó a Argentina, y la vacuna de CanSino, que es la vacuna que va a empezar su ensayo clínico de fase 3, coordinado por la UFRO en el sur de Chile en muy pocos días más, o creo que ya comenzó a reclutar, usan otro adenovirus distinto al ChAdOx, no es de chimpancé, son adenovirus humanos. La principal diferencia es que todavía ninguna de estas 2 vacunas, ni la de Gamaleya ni la de CanSino, ha publicado los datos del ensayo de fase 3. Solo tenemos las informes de prensa, por así decirlo, las declaraciones de los institutos que produjeron las vacunas, donde ellos dicen que tienen una efectividad alta y que son seguras. Pero todavía no tenemos los datos disponibles, ¿ya? Ahora, ¿quiere decir eso entonces que esas vacunas no son confiables? No, pero ciertamente sería muy bueno tener los datos. En Chile, cuando se autorizó el uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, se autorizó con los datos arriba de la mesa. De hecho, el comité de expertos externo que en nuestro país autorizó esa vacuna, lo que tenía era el paper. Tenía el paper arriba de la mesa y dijo, bueno, mira, aquí está el estudio, está publicado, tenemos toda la información aquí, y por lo tanto tenemos muy claro que funciona, porque acá están los datos y son datos disponibles, los podemos revisar, se pueden ver, podemos escarbar ahí y ver cómo lo hicieron. Esos fueron los datos que se usaron en Chile para autorizar el uso de emergencia de esa vacuna. Entonces, claro, uno podría decir, tal vez un poco arriesgado, autorizar una vacuna sin tener los datos. Yo creo que no es lo mejor. Ahora, la autoridad sanitaria tiene que definir ahí. Estamos en una crisis de salud. Ojo, que no es que no haya datos. Hay datos de los ensayos de fase 1, combinado 1, 2 y algo de 2, 3, pero muy poquito. Entonces, claro, no es que estén ciegos completamente. Hubo ensayos en animales y se mostró que la vacuna era segura y efectiva. Hubo ensayos de fase 1 con un centenar de pacientes más o menos, se mostró que era segura y efectiva, pero faltan datos, ¿ya? Entonces no es que tampoco sea un salto al vacío, ¿ya? No es lo óptimo probablemente. Ahora, pasa algo interesante. A esta altura en el mundo han recibido alguna vacuna de las que les he mencionado más de 14 millones de personas. Y por lo tanto ahora tenemos una gran cantidad de datos, y esos datos es importante tomarlos y analizarlos. Ver qué vacunas se aplicaron, qué les pasó a esas personas, si se enfermaron o no se enfermaron, qué efectos adversos hubo. Lo importante es que acá hay farmacovigilancia y se sigue a estas personas para preguntarles qué fue lo que les pasó. Si hay algún efecto adverso, hay que informarlo. De hecho, para que lo sepan, en Chile es
obligatorio notificar todos los efectos adversos. Todos. Y se investigan. O sea, ni siquiera tiene que estar seguro que lo produjo la vacuna. Se investiga, ¿ya? Y ese sistema de notificación, que es el ESAVI, es obligatorio. Todo el personal de salud está obligado a reportar en un sistema online cualquier reacción adversa por las vacunas. Y el ISP ha reforzado la vigilancia, en particular ahora, ¿ya? Así que en este rato, en 45 minutos, les presenté cómo infecta el coronavirus. Se fusiona, transfiere su genoma de RNA, se traduce, produce todas sus proteínas y arma más virus, ¿ya? Cómo eso activa el sistema inmune, pero mucha gente no alcanza a activar el sistema inmune antes de que se enferme de gravedad, y por eso buscamos una forma de activarlo sin producir enfermedad: las vacunas. Y vimos 3 tecnologías distintas: vacunas de virus inactivo, vacunas basadas en ARN mensajeros y vacunas basadas en vectores adenovirales. La de virus inactivo es la vacuna de Sinovac, virus muerto básicamente. Se lo pinchan, el sistema inmune lo reconoce, lo hace papilla y después recuerda, ¿ya? Vacunas de vectores vacunas de ARN mensajeros, que son nanoesferas de lípidos que adentro tienen un trocito del genoma del coronavirus, ¿cierto?, que produce la proteína Spike. Esa proteína se produce en nuestro cuerpo igual como la hace el virus. El virus usa nuestra maquinaria para producir sus proteínas. La vacuna usa nuestra maquinaria para producir una proteína, que es la Spike. Y esa proteína va a producir entonces una respuesta de defensa. El sistema inmune va a reconocerlo, va a montar una respuesta de defensa y va a recordar. Y si después se llega a encontrar con el patógeno, ya tiene una respuesta de defensa montada y lo va a atacar inmediatamente, no va a pasar tiempo, que es el tiempo en que la gente enferma de gravedad. Y finalmente, la vacuna basada en vectores adenovirales, que son las vacunas de Oxford AstraZeneca, Gamaleya y CanSino. Es un adenovirus, son 3 adenovirus distintos. Oxford AstraZeneca usó un adenovirus de chimpancé, Gamaleya y CanSino adenovirus humano, la rusa una mezcla entre el AD24 y el AD5, adenovirus 24 y adenovirus 5 humano, CanSino adenovirus 5 humano. Y esa vacuna contiene, ese virus adenovirus contiene un genoma modificado de ADN que contiene un trocito de la información para fabricar la proteína Spike. Este ADN va al núcleo, no se integra en el genoma, ninguna vacuna se integra en el genoma, solo se transcribe, es decir, se convierte este DNA en un RNA mensajero. Y este RNA mensajero ahora contiene, entre otras cosas, las instrucciones para fabricar la proteína Spike. No puede fabricar más copias del adenovirus porque le faltan genes a este genoma que se usó en la vacuna. Esta proteína Spike, de nuevo, va a ir a la membrana, el sistema inmune la va a reconocer, va a montar una respuesta de defensa, y la próxima vez que se encuentren con el virus, esa respuesta de defensa ya va a estar montada y nos vamos a proteger, ¿ya? Así funcionan 3 tecnologías distintas que dan cuenta de 6 vacunas distintas, ¿ya? Así que ahora vamos a activar las preguntas para empezar a contestar algunas de las preguntas que ustedes me han hecho, ¿ya? Voy a ir primero con las preguntas que quedaron abajo. ¿Serán eficaces las vacunas contra la variante británica? Es muy probable que sí. Esta es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Yo les dije recién que la respuesta inmune se basa en esto, en la proteína Spike, ¿cierto? La proteína Spike es tridimensionalmente una proteína compleja. Imaginen que esta es la proteína Spike, en grande, mi mano, ¿ya? Cuando el sistema inmune monta una respuesta de defensa, se producen anticuerpos, que son proteínas, que reconocen distintas características de esta proteína Spike. Los anticuerpos son así más o menos, ¿ya? Como una Y. Entonces, si esta es la proteína Spike, va a haber anticuerpos que reconocen esa zona, otros que reconocen esta zona, otros que reconocen esa hendidura que está ahí, otros que reconocen esta puntita, otros que reconocen por acá. Es una respuesta policlonal. Si la proteína Spike cambia, por ejemplo así, claro, puede que los anticuerpos que eran contra esa zona dejen de funcionar, pero todavía tenemos los de esa zona, los de esta zona, los de esta zona y los de esta zona. Por eso, aunque la proteína Spike cambie, es muy difícil que elimine completamente la efectividad de las vacunas, porque es una inmunidad policlonal. No está basada en solo un tipo de anticuerpo, está basada en anticuerpos distintos que reconocen distintos aspectos de la proteína Spike. El coronavirus el SARS-CoV-2 tendría que cambiar muchísimo y acumular muchas mutaciones para que la efectividad de las vacunas bajara considerablemente. Pero ojo, que tampoco la proteína Spike puede cambiar mucho, porque si cambia mucho, podría dejar de funcionar. Y el virus ahora no podría entrar a nuestras células, es que está como entre la espada y la pared. Puede cambiar, pero no mucho. Y por lo tanto,
ahí está medio atrapado. ¿Podría ocurrir que pierdan efectividad? Podría ocurrir, ¿ya? Lo interesante de esto es que BioNTech ya avisó que si el virus escapa a la inmunidad otorgada por su vacuna, es capaz de producir una formulación nueva en 6 semanas. Impresionante. Vamos a ir con las preguntas. ¿Qué pasa entonces dentro del cuerpo de los asintomáticos? Esa es una muy buena pregunta. No se entiende del todo. Fíjate que al principio se pensaba que los asintomáticos tenían poco virus. Entonces la respuesta inmune era suavecita, y se ha descubierto asintomáticos con cargas virales altísimas, es decir, que tienen una gran cantidad de virus en el cuerpo. La verdad es que no sabemos muy bien. Y de hecho, una de las grandes preguntas, de las más urgentes que tenemos el día de hoy, es entender por qué algunas personas se infectan con el coronavirus. El coronavirus se replica por todos lados y no les pasa nada. Y otros se infectan y se mueren. No lo logramos entender todavía y es una de las preguntas de investigación más importantes que nos quedan por delante. Seguimos con preguntas. ¿En qué momento se habla de una nueva cepa de virus y en qué momento se habla de un virus nuevo? A ver, ahora estamos hablando de una variante. ¿Por qué? Porque tiene cambios en el genoma. Es una variante. Se habla de una nueva cepa cuando se demuestra que esos cambios le confieren características nuevas al virus. Por ejemplo, contagia más o mata más. Hay que decir que si bien todavía no se ha demostrado que sea una cepa nueva, la variante inglesa, toda la evidencia apunta a que sí es una cepa nueva. Porque los datos que van apareciendo todos los días indican que efectivamente esta variante parece ser más infectiva. Y si eso es así, muy probablemente va a ser reconocida como una cepa nueva, que tiene características fenotípicas distintivas, o sea, se comporta de una manera distinta. Así que yo creo que todo apunta a que efectivamente esta variante nueva va a convertirse en una cepa nueva. Para que sea un virus nuevo tiene que cambiar totalmente y eso no va a ocurrir. ¿Ya? ¿Existe una vacuna cubana? No lo sé. Hay más de 100 vacunas en desarrollo, así que no me extrañaría que hubiera una. ¿Con las 2 dosis es suficiente para generar memoria? O sea, las 2 dosis han demostrado generar una respuesta robusta en términos de producción de anticuerpos neutralizantes, es decir, anticuerpos que reconocen en la proteína Spike e impiden que funcione. ¿Ya? ¿Cuánto dura eso? No lo sabemos. Solo tenemos el desde. O sea, sabemos que dura mínimo el tiempo que ha pasado desde los ensayos clínicos. Pero para adelante no sabemos porque no ha pasado tiempo suficiente. Entonces, cada día que pasa es un punto de dato nuevo. Las estimaciones de los virólogos que trabajan con coronavirus son que deberían producir una inmunidad estable por al menos 8 meses, 1 año y medio, por ahí. Entre 6 meses, 1 año y medio, por ahí. Menos que eso es difícil, más que eso también es difícil. Así que tampoco no tenemos tanto espacio. Dice, pero si debe estar a 70 grados bajo cero, ¿qué pasa con la temperatura del cuerpo? Muy buena pregunta. La vacuna hay que transportarla a 70 grados bajo cero, pero está transportada en un formato en el que no se puede inyectar porque hay que reconstituirla, viene seca, por así decirlo. Para poder aplicar la vacuna hay que agregarle suero salino, agua con sal, al 0,8%, estéril, sin nada más. Nada más. Y eso evidentemente está a temperatura ambiente. Entonces la vacuna va a estar a temperatura de refrigerador, que son 5 grados Celsius. No va a estar a 70 grados bajo cero. Entonces la vacuna llega a 70 grados bajo cero, por ejemplo, imaginen que tienen que ir a un hospital que está en medio de la selva o en medio del desierto, donde no hay un refrigerador de menos 70. Y yo les digo, ¿qué hago ahí? Bueno, le pueden agregar suero salino, la reconstituyen y esa vacuna reconstituida, al menos la de Pfizer-BioNTech, dura 5 días a temperatura normal de refrigerador, entre 2 y 8 grados Celsius. Así que no hay problema con eso. La vacuna no se la van a poner a 70 grados bajo cero, así que no se preocupen tampoco. Usualmente va a ir a temperatura de refrigerador, ¿ya? Así que no hay problema con eso. Una consulta de los efectos a mediano y largo plazo, ¿ya? Yo les expliqué recién que la vacuna se basa en una molécula que dura poco tiempo en el cuerpo, entre horas y días, ¿ya? Lo que es permanente es la respuesta inmune. Entonces, ¿cuál es la plausibilidad biológica de efectos de largo plazo? En el fondo, si me como algo hoy y me enfermo del estómago en un mes más, ¿le puedo echar la culpa a lo que me comí hoy? Está difícil porque yo sé lo que pasa con la comida. La digiero, los desechos se van y no se queda en el cuerpo. Con la vacuna pasa algo parecido.
las moléculas que forman parte de la vacuna son metabolizadas rápidamente, no se quedan dando vueltas, lo que es permanente en la respuesta inmune. Entonces, señor científico, ¿usted está diciendo que es imposible que haya efectos de largo plazo? No, estoy diciendo que es muy poco probable. Ah, entonces no es cero. No, po, nada es cero en la vida. Nosotros andamos en avión y los aviones se caen, eso lo sabemos. Y cuando los aviones se caen, la gente se muere. Pero igual los tomamos porque la posibilidad es baja y los beneficios son muchos. Con la vacuna pasa exactamente lo mismo. ¿Existen riesgos? Por supuesto, nadie los puede descartar. No hay hasta ahora, no se han descrito. Ojo, que las primeras personas que recibieron esta vacuna la recibieron en mayo. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Oh, han pasado 8 meses ya, po. ¿Ya? Entonces, a los 8 meses todavía no hay descritos efectos de largo plazo. Y la plausibilidad biológica de que ocurran es muy baja por el mecanismo que utilizan las vacunas. ¿Ya? No quedan ahí, desaparecen, lo que queda es la respuesta inmune. Entonces, no puedo descartar 100% efectos de largo plazo. Pero la plausibilidad biológica de eso es sumamente baja. ¿Con qué comparo eso? Con el riesgo de contraer coronavirus y morirme. En Chile, 600.000 casos de coronavirus y 22.000 muertos. O sea, la posibilidad de morirse por coronavirus es alta. Hay 22.000 muertos. En el mundo se han vacunado 13 millones de personas y nadie ha muerto producto de la vacuna. Ese es el análisis de riesgo que tienen que hacer. Piensen en esto. Lo más probable que les pase si se vacunan, que pueda ser considerado como negativo, es dolor, hinchazón, enrojecimiento y eventualmente dolor de cabeza y fiebre. Versus tener un cuadro grave de coronavirus y terminar intubado en un hospital o eventualmente morirse. Ese es el análisis que tienen que hacer. No hay dónde perderse, a mi entender. ¿Ya? No pueden comparar la vacuna con nada. Así como, ¿y si me voy a una isla y no me junto con nadie? Bueno, pues eso implica renunciar a todo, po. ¿Ya? Entonces, ojo con las comparaciones que hacen. Tienen que ser comparaciones que permitan en escenarios similares comparar la vacuna con enfermarse de coronavirus, por ejemplo. Porque para eso es la vacuna, para evitar un cuadro grave de coronavirus. ¿Cuál vacuna ha tenido mayor aprobación dentro del círculo de investigadores? Fíjate que las vacunas de RNA mensajero, que son las que primero publicaron su ensayo de fase 3, que fue exitoso, han sido tremendamente valoradas. Al punto en que, como les decía, ya van 13 millones de vacunados en el mundo, evidentemente con todas las vacunas. Pero en Estados Unidos van como 6 millones, si no me equivoco, y esos todos han usado la vacuna de Moderna, por ejemplo. Y también la de Pfizer, que son las dos vacunas de RNA mensajero. Así que han sido muy bien recibidas las dos, básicamente porque son las primeras que llegaron con datos de buena calidad. Pero evidentemente cualquier otra que llegue con buenos datos también va a ser valorada, no me cae ninguna duda. Y de hecho, veo muy difícil que un país vacune usando una vacuna. No da abasto. No, es imposible. Se requiere más de una tecnología para dar cuenta de la cantidad de gente que hay que vacunar. Si me vacuno, uno no se puede tomar PCR en cuánto tiempo. No, te puedes tomar el PCR igual, ¿ya? El PCR no va a detectar la vacuna porque la muestra es nasofaringea, te meten una varilla por la nariz y la vacuna se inyecta en el brazo. Entonces el RNA mensajero no va a llegar a la nariz, ¿ya? Solo se produce la proteína en la zona del brazo. Entonces la vacuna no va a producir un falso positivo, por así decirlo. Ahora, ¿es posible que alguien se vacune y se enferme? Por supuesto que sí, porque yo les dije recién que para ser efectiva en el rango alto requieren 2 dosis separadas por 21 días. Entonces, perfectamente es posible que alguien se vacune y 3 días después se enferme. Súper posible. De hecho, no es noticia, ¿ya? Así que eso es perfectamente probable. ¿Existe alguna opción que tenga tolerancia a la proteína creada y no la considere como ajena y no se active? Ya. No, porque es una proteína extraña en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene la habilidad de reconocer aquellas proteínas que no son propias. Y la proteína Spike claramente es una proteína que no es propia, ¿ya? No conozco personas o casos en el mundo de alguien que tenga una suerte de compatibilidad con proteínas virales y no las ataque, ¿ya? En general, las personas que hacen eso son personas que tienen el sistema inmune apagado, inmunodeprimida, inmunosuprimida, inmunoregulada, no sé, pero eso es una respuesta general, no antígeno específica. ¿Qué vacuna de las diversas que existen elegirías si pudieras hacerlo? La primera que me ofrecieran, que tiene datos publicados. O sea, si alguien llega a mi puerta hoy y me dice, mira, tengo acá la vacuna de Pfizer y la de Moderna, digo, cualquiera de las dos, porque tienen los datos publicados. Para mí eso es fundamental, cualquiera de las dos. No me pude conectar para verlo desde el principio. Sí, va a quedar puesto en mi IGTV para que lo puedan compartir también. La vacuna más óptima para personas con alergia respiratoria y más. Ya. Cualquier persona con enfermedades crónicas debe consultar con su médico antes de vacunarse,
¿ya? Yo evidentemente no soy médico y mucho menos el médico de ustedes, así que no les voy a dar consejo médico, ¿ya? Cada uno de ustedes que tenga cualquier tipo de condición médica, hipertensión, glaucoma, fealdad crónica, no es una condición médica. Bueno, cualquier cosa, convérsenlo con su médico tratante, por favor, ¿ya? Perfecto. ¿Está expuesto el adenovirus de chimpancé y no tiene spike una doble respuesta inmune? Ya, creo entender. Sí, eventualmente se podría producir por las proteínas que trae el adenovirus en la superficie. Sin embargo, como el adenovirus no replica, va a entrar muy poquito adenovirus. Entonces es difícil que el cuerpo monte una respuesta contra ese adenovirus. Solo sirve como un vehículo y lo que replica es material genético. Entonces, lo único que se va a producir en alta cantidad es la proteína spike. Entonces es muy poco probable que se genere una respuesta inmune contra el adenovirus. ¿Se puede luego conversar sobre los casos con alergias? Sí, ha habido reportes de cuadros de alergia grave después de la vacunación con Pfizer-BioNTech, ¿ya? Ojo, no es gente con romadizo, alergia a la primavera, a los ácaros, a la comida en general. Estamos hablando de algo que se llama shock anafilactoide, que es una reacción alérgica extremadamente grave que produce la cerrada, se cierra la vía respiratoria. Son cuadros que ponen en riesgo la vida de las personas. Es muy parecido al shock anafiláctico. No es un shock anafiláctico porque el shock anafiláctico depende de inmunoglobulinas de tipo E. En el shock anafilactoide no hay inmunoglobulinas de tipo E involucradas. De hecho, es un poco curioso esta respuesta. Nadie entiende muy bien cómo se produce. Pero sí se sabe que es grave, ¿ya? Y esas personas eventualmente pueden morir, ¿ya? De hecho, esas personas ya les ha ocurrido. Son personas que saben que esto les puede pasar y andan usualmente con algo que se llama EpiPen, que es un dispositivo de descarga automática de adrenalina. Se lo entierran en la pierna y les manda un pinchazo de adrenalina y con eso vuelven a respirar de nuevo, ¿ya? Sin embargo, insisto, cualquier persona que tenga antecedentes de alergia, convérselo con su médico porque él va a ser el mejor que va a poder decirle sí y no, porque están informados con respecto a cuál es el cuadro alérgico que nos está recomendado con estas vacunas. ¿Existe alguna otra tecnología para dejar vacunas? Sí, existen muchas otras tecnologías. Por ejemplo, se hacen virus-like particles, VLPs, que son pedazos del virus que simulan al virus y que llevan proteínas virales. Proteínas virales que están en una suspensión que se fueron sintetizadas en el laboratorio, las famosas proteínas de subunidad. Entonces existen otras tecnologías más modernas que también permiten fabricar vacunas. Si una persona vacunada presenta síntomas como fiebre, ¿puede contagiar a quienes comparte con ella? No, porque la vacuna no produce la enfermedad, ¿ya? Ojo, una persona vacunada sí podría enfermarse, ¿ya? Aquí hay que decir algo que es súper importante, ¿ya? Esta es una vacuna que se aplica, todas las vacunas que están siendo ensayadas en el mundo son intramusculares, se aplican en el músculo deltoide del brazo. Y esas vacunas producen una respuesta que depende principalmente de inmunoglobulinas de tipo G que circulan por la sangre. Sin embargo, la principal vía de entrada del virus es por las vías respiratorias, por las mucosas, nariz y garganta. Y la inmunidad de las mucosas depende principalmente de inmunoglobulinas de tipo A, que estas vacunas no producen. ¿Por qué es importante eso? Porque estas vacunas no son esterilizantes. Eso quiere decir que aunque se vacunen y aunque la vacuna funcione, igual el virus podría infectar la parte alta de las vías respiratorias, la nariz y la garganta, por ejemplo. Porque ahí la inmunidad es baja, ¿ya? Igual podrían compartir el virus. Ustedes no se van a enfermar, pero igual podrían compartir el virus. Y eso es súper importante. Así funciona nuestro sistema inmune, ¿ya? Lo ideal hubiera sido una vacuna que se inhala, ¿sí? Inhala la vacuna y produce inmunidad en las mucosas. Hubiera sido espectacular. Pero evidentemente desarrollar esa vacuna hubiera tomado, 2 años más. Y la verdad es que no podemos esperar tanto. Esto es lo mejor que pudimos hacer en un año. Y es muy bueno. Pero tiene sus condiciones. Y una de esas es que vamos a tener que seguir usando mascarilla. Porque aunque estén vacunados y aunque funcione, igual podrían contagiar a alguien, ¿ya? Punto aparte. Si se vacunan y les da fiebre, no quiere decir necesariamente que se enfermaron. ¿Se pudieron haber enfermado? Sí, porque puede haber ocurrido simultáneamente que se contagiaron el virus y se vacunaron. Ya. Supongamos que no es el virus, no, están en una pieza estéril. Se vacunan y les da fiebre. Ya. Eso es la respuesta del sistema inmune. No es síntoma de la enfermedad y por lo tanto no pueden contagiar a nadie. Si ya tuve COVID, ¿para qué necesito la vacuna si mi cuerpo ya? Porque muchas personas que tuvieron COVID
no produjeron una respuesta inmune robusta. Y eso lo sabemos de los estudios que se han hecho en el mundo, de cero prevalencia, es decir, cuántas de las personas que se infectaron muestran anticuerpos. Y sabemos que hay personas que se enfermaron clínicamente y que no produjeron una respuesta inmune robusta. Y por lo tanto, sí es bueno que se vacunen aunque hayan tenido COVID. ¿Por qué si existe un protocolo tan claro para las vacunas costó tanto encontrar uno para el coronavirus? No sé qué te refieres con protocolo en particular. El desarrollo de vacunas requiere, es a la medida, es como un traje de desastre, ¿cierto? Para cada patógeno hay que hacer una vacuna nueva y eso evidentemente toma tiempo. Para esta vacuna se hizo en un tiempo récord, así que de todas maneras se hizo mucho más rápido que cualquier otra vez en la historia, porque fue hecha en el siglo XXI, con tecnología del siglo XXI, con más científicos que nunca en la historia, con muchísimo financiamiento y en plena pandemia, o sea, mucho interés por producir estas vacunas. ¿Cuánto tiempo demora en hacer efecto la vacuna? Los ensayos clínicos muestran que la mayor protección se obtiene después de aplicada la segunda dosis. O sea, te pinchas, pasa el tiempo que hay que pasar, en el caso de las vacunas que se usan en Chile, 21 días, te pincha la siguiente dosis y una semana después es el máximo de protección, ¿ya? Hay que dejar que pase un tiempo. Si me dio COVID-19, sí, ya contesté esa pregunta, tienen que vacunarse, ya. Esas eran algunas de las preguntas que llegaron y ahora, llevamos una hora, voy a activar los comentarios para ver qué preguntas tenemos, ¿ya? Reactivé los comentarios por si quieren dejar algún comentario. Vamos a ir cerrando ya porque ha pasado una hora y a esta altura la garganta empieza a guatear, pero espero que haya quedado claro que la explicación con estos material de apoyo, virus inactivo y todos los otros hayan servido. Compártanla con sus familiares, con sus amigos, compartan las preguntas también. ¿Cuál es el porcentaje de eficacia de cada una en relación con sus exigencias de conservación? Back to back, comparado una con otra, de las dos vacunas que están siendo más usadas en el mundo, Pfizer, BioNTech y Moderna, misma tecnología, tienen porcentajes de eficacia muy parecidos, 95%. La de Moderna es un poquito más práctica, porque se puede mantener hasta un mes a temperatura de refrigerador. Entonces tiene una logística que es un poco más sencilla. Sí, este live va a quedar guardado en mi IGTV, que va a quedar compartido en mi feed. Entonces después de ahí lo pueden compartir como un enlace, como una publicación, me piden el enlace si quieren y se puede tirar a todas las redes sociales, no hay ningún problema. Compártanlo, que se viralice. A ver, el doctor Anthony Fauci, que es el gran experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, en una entrevista realizada hace una semana atrás, reconocía que muy probablemente tengamos que vacunar al 80% de la población para obtener inmunidad colectiva, para que el virus deje de circular. Saquen la cuenta, en Chile somos más o menos 20 millones, o sea, estamos hablando de 15, 16 millones de personas. Es una logística compleja. Si queremos vacunar a esas personas en un año, o sea, saquen la cuenta, 16 millones dividido por 365 y pueden calcular cuánta gente al día hay que vacunar. Es peludísimo, es tremendamente complejo. Recomiendo ser parte del estudio fase 3 de CanSino. Yo creo que es un gran aporte a la ciencia, sin lugar a duda. ¿Qué tan probable es que el virus haya sido creado por humanos? Bueno, ¿qué sabemos de este virus? Este señor, el coronavirus, es muy parecido a otro virus que apareció en el mundo el año 2002. Ustedes eran muy chicos, ¿ya? El año 2002 hubo un brote de una enfermedad respiratoria viral que se llamó SARS, por síndrome respiratorio agudo y grave. Ese virus apareció el 2002 y desapareció el 2004. ¿Por qué desapareció? Ese virus causaba una enfermedad gravísima. Mató al 10% de los que infectó, ¿ya? Y por lo tanto los enfermos rápidamente no los cachaban, pues estaban con fiebre, una tos salvaje, entonces todo en el hospital. Este otro virus, el SARS-CoV-2, genéticamente hablando es muy parecido al SARS del 2002, que salió de murciélagos. Y por lo tanto, desde el punto de vista evolutivo, es un virus que claramente viene de allá. De hecho, los virólogos que trabajan en evolución de virus han hecho un árbol genealógico y han demostrado que este virus muy probablemente apareció en este planeta en la década de los 60. Ahí se separó del virus SARS.
y muy probablemente llevaba décadas esperando pasar a los seres humanos. ¿Cuándo ocurrió eso? Nadie lo sabe muy bien. Sabemos que los primeros casos ocurrieron en Chile en noviembre, pero es muy probable que incluso antes el virus haya pasado a los seres humanos y lentamente haya estado acumulando mutaciones hasta que se adaptó bien. Así que podríamos todavía encontrarnos con alguna sorpresa. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Existe mucha evidencia que sugiere que este virus tiene un origen perfectamente natural y por otro lado, no existe ni una sola pieza de evidencia que sugiera que este virus fue creado en el laboratorio. Ese es el veredicto. Mi padre tuvo SARS y supo después del mes que estuvo... Claro, hay veces en que pasa eso, que la gente se enferma y en retrospectiva se puede encontrar. En América Latina solo hubo 3 casos de SARS descritos, 2 en Brasil y 1 en Colombia. En Europa hubo más casos descritos. En Canadá fue un desastre por una persona que viajó desde Hong Kong a Toronto y quedó las cosas, un tremendo brote en Canadá. ¿Tiene que ser obligatoria la vacunación o es una tremenda pregunta? Voy a tomar agua. Ya lo mostré mi tazón de Ciencia Pop 2, Ciencia Pop 1 y pandemia. A mí no me gusta la idea de la vacuna obligatoria. ¿Pero saben por qué no me gusta? Porque la idea de una vacuna obligatoria es reconocer el fracaso del Estado, de los medios de comunicación, de los científicos, de los comunicadores de la ciencia, a la hora de explicarle a las personas por qué es importante que se vacunen. Socialmente importante, no me refiero para uno. En una sociedad profundamente individualista, donde, oye, yo hago con mi cuerpo lo que quiero y en mi opinión es súper difícil esto. Pero tenemos que hacerle entender a todas las personas que la vacunación no es un acto personal, es un acto social. Porque cuando yo me vacuno, no solo protejo mi vida, me resto de la cadena de contagio. Yo ya no soy un foco infeccioso, o tengo mucho menos probabilidades de serlo. Y por lo tanto se genera un efecto social que es súper relevante. Entonces, claro, la obligatoriedad es como la solución más fácil, ¿cierto? Es como el nudo Giordano. Corto el nudo, todos se vacunan obligados. No, es que yo no quiero, te vacunas igual. No me gusta. Creo que reconocer el fracaso a la hora de convencer, persuadir a las personas de que se vacunen, de lo importante que es socialmente. Por eso no soy partidario de la obligatoriedad. Creo que ya todos los gobiernos del mundo deberían tener montadas campañas de comunicación con las mejores personas, con los Avengers, con Hollywood, con la gente más capa comunicando, para explicarle a las personas, mira, esta es la enfermedad, esto es lo que produce, podemos enfrentarla si nuestro sistema inmune lo reconoce, para eso tenemos vacunas y funcionan así. Yo sé que es incómodo pincharse y a nadie le gusta. A todo el mundo. A los adultos les da miedo las agujas. Hay gente que suda y que tirita y se pone tensa, le sube la presión. Entonces, claro, no es cómodo, pero es un pinchazo. Tampoco es tan terrible. Es como tirarse un piquero. Después el pinchazo, ya pasó, no fue tan, me dolió. No, sí duele. Me duele el brazo. ¿Ya? Entonces, creo que ahí a mí no me gusta la idea porque creo que es reconocer ese fracaso. Tenemos que ser capaces de persuadir a las personas, de convencerlos, no con papers. Yo no van a convencer a nadie con un paper. Oye, pero soy tonto, léete un paper. No. Tenemos que hacernos cargo de las preguntas, de los miedos, de los temores, de lo que genera incertidumbre. Y para eso hay que conversar con las personas, no queda otra. Sí, estamos hablando de eso. En Chile probablemente se requiere vacunar a unas 16 millones de personas para obtener una protección a nivel de país. Claro, y eso es lo otro. Hay personas que no se pueden vacunar por orden médica, porque si se vacunan se mueren, porque su sistema inmune responde mal, porque no tienen sistema, por un montón de razones, porque tienen tratamientos médicos. Hay un montón de personas. De hecho, ahora, como no tenemos datos clínicos para los menores de 16 años, los menores de 16 años no se pueden vacunar. Sus hijos, sus hermanos, sus primos, sus sobrinos no se pueden vacunar si tienen menos de 16, porque no hay datos clínicos para ello. ¿Cómo los protejo? Vacunándome yo, pues, pajarón. Entonces, ese es el punto. Eso es lo que tenemos que transmitirle a las personas. ¿Ya? No soy yo. Vivimos en sociedad, tenemos responsabilidades. Se perdió esto del bien común y es importante recuperarlo. Esto es un asunto de salud pública. Esto es un asunto de bien común. Esto es un asunto que va más allá de mi ombligo y de lo que yo quiero hacer y de mi opinión. Y yo creo que eso es importante comunicarlo, con hechos, convencerlo, apelar a la emocionalidad, a marketing social, cualquier herramienta que funcione.
El orden de prioridad de vacunación está más o menos establecido, al menos en Chile: personal de salud, los que están ahí recibiendo pacientes expuestos a altísimas cargas virales, adultos mayores, que son los que tienen mayor riesgo de morir, y después, yo personalmente, las personas que trabajan con público en servicios esenciales: cajero y cajera de supermercado, servicios públicos, recolectores de basura, todas aquellas personas que solo nos damos cuenta de lo importantes que son cuando no están. Hay huelga de recoger basura, nos damos cuenta del tiro y la basura por todo. Ah, era importante. Bueno, esas personas, ¿ya? Creo que personal de salud primero, sin lugar a duda. Primera línea, y los que atienden también a los pacientes que llegan, todo eso, sin lugar a duda. Adultos mayores, y después las personas que están atendiendo personas en aquellos servicios que son considerados como esenciales. Ya, gente, son las 8:15. Hemos estado 1 hora y cuarto conversando sobre esto. Espero haber abordado parte importante de sus dudas. No sabemos si va a desaparecer el virus con la vacuna. No sabemos si va a ser una endemia y va a circular entre los dos hemisferios como la influenza todos los años. Nadie sabe. Hay mucha incertidumbre. Y el mejor antídoto para la incertidumbre es la información, es conversar, es persuadir, es calmar. Así que ya lo saben, nos vamos a reunir de nuevo probablemente en el corto plazo. Va a haber otro live con otros temas interesantes a medida que haya temas choros para conversar. Así que eso, yo los dejo hasta aquí. Compártanlo, va a quedar el live guardado en mi IGTV, así que lo pueden compartir. Espero que haya servido, espero que haya sido didáctico, espero que hayan entendido. Si quedaron dudas, contáctenme por redes sociales. Yo siempre contesto las preguntas aquí en Instagram y también en Twitter, por supuesto. Así que nada, mascarilla, súper importante. Uso de mascarilla, distancia física. Si se quieren juntar con alguien, yo sé que a esta altura uno echa mucho de menos a los amigos, a las amigas. Si quieren juntarse con alguien porque se echa mucho de menos, estamos en verano en el hemisferio sur. En parte importante del hemisferio sur pueden estar al aire libre sin ningún problema. Júntense al aire libre. Júntense en una plaza, en un parque, a 1 metro de distancia, con su mascarilla. Se la pueden sacar si están un poco más lejos, al aire libre. Al aire libre, cuando corre viento, donde no se acumula el aire que sacan de sus pulmones, no hay ningún problema. No se vayan a meter a un mall. Y si tienen que ir a un mall, pues pero tengo que comprarme esta cuestión. Así, ninja, van y salen. No, es que voy a aprovechar de vitrinear. No es el momento de vitrinear. No es el momento de vitrinear. Vitrinear por internet. Vitrinear por internet, decidan por internet y van a comprar. Y ninja, entran a hacer lo suyo y se van. Júntense al aire libre. Aprendan a evaluar el riesgo. Sabemos que el virus sale por nuestros pulmones cuando hablamos eventualmente, y ese aire se acumula en los espacios cerrados. O sea, si me voy a encerrar al living con gente con la que no vivo y voy a estar 3 horas cantando, si echo de menos a mi amigo, hagan un asado. Júntense al aire libre, con distancia. No se queden 6 horas, júntense un par de horas, conversen, distancia, aire libre, aprovechen que es verano. ¿Ya? Aprendan a hacer eso. Si también tenemos que nosotros aprender a manejar eso, la evaluación de riesgo. ¿Ya? Eviten escenarios riesgosos. Si no es necesario ir al mall, no vayan. ¿Para qué se debería exponer? ¿Cierto? Hoy es que tengo que vacunar a mi hijo. Eso es importante, anda. Pero es que la distancia van a ser 5 minutos. Va a estar en una consulta con mascarilla, distancia el resto, y la enfermera que te va a vacunar son, viejo, 2 minutos. ¡Pum! Se acabó. Y vas a obtener un gran beneficio, que es protección para otras enfermedades. No hay dónde perderse. No hay dónde perderse. ¿Ya? Aprendan también a hacer eso. Nada. Cada uno con sus vasos, con su plato. Fíjense que pasó algo muy curioso. Me contaban en Coyhaique que uno de los brotes se produjo por una costumbre que es muy, muy de la zona, que es compartir el mate. Compartir el mate es un acto de cotidianidad, de familiaridad, Entonces tú no rechazás la bombilla al otro. Uno chupa, la bombilla pasa y es un acto de camaradería. Bueno, se produjo un brote de COVID. Con Uruguay pasó lo mismo en la selección de fútbol. Compartieron un mate porque no es el momento. Si nadie se va a ofender, si se ofenden de verdad, se pasarían de torpe. No es el momento de ofenderse. Cada uno con su vaso, con su cubierto, con su bombillita, particularmente vía aérea. Ojo con eso es lo más importante. Ya. Cuídense. Paper, vamos a dejar los papers referenciados en alguna publicación en el feed también de los que están acá que les mostré. Voy a dejar la referencia. Que estén muy bien, gracias por unirse. Nos veremos en algún momento. Lávense las manos, distancia física, no social.
física, llamen a la gente que está sola. Uso mascarilla, súper importante, y evalúen escenarios de riesgo. Espacios cerrados con mucha gente gritando, no. El mall, si es necesario, no. Y si tienen que ir, ninja. Y salen, ¿ya? Que la ciencia los acompañe, que estén muy bien. Chao, chao.